¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes el día de hoy, aquí en vivo, directo, con un invitado muy especial. Le agradecemos el hospedaje al doctor Sergio Salgado Román y al Perfil Justicia Agraria México, donde ya somos más de 19,000 personas. Y pues vamos a escuchar con mucha atención. Es una conferencia dentro de un curso que está dando el magistrado Aldo Saúl Muñoz López en su tribunal allá en Tepic, Nayarit. La verdad es muy agradable esta experiencia porque ustedes lo van a ver ahorita cuando salga cuadro. Él está en la sala de audiencias de su tribunal a puertas abiertas, dando el curso, orientando como siempre, aportando su granito de arena, que ya esto ya no es un granito de arena, si es un vaso de arena, una tina de arena siempre al personal de los tribunales agrarios y no sé, supongo ahorita que nos platique si tiene también abogados litigantes que están interesados en este tema. Pues el doctor Aldo Saúl Muñoz López no merece presentación, su currícula es muy amplia, tiene toda una vida trabajando en los tribunales agrarios y para sacarle provecho a su conferencia, como ya lo conocemos, voy a obviar su currícula porque si no nos llevábamos media hora. Y nada más les platico, él el día de hoy nos va a hablar del origen, evolución y estado actual de los tribunales agrarios en México. Actualmente él es magistrado del titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19 en Tepic, Nayarit, y va a estar con nosotros, insisto, en vivo en esta plataforma de Justicia Agraria México. No va a contestar de manera inmediata sus preguntas, pero les pedimos por favor que nos dejen sus preguntas, sus inquietudes, sus felicitaciones, sus comentarios y él se tomará el tiempo de contestarlos. Además, nos está dando su correo electrónico, nos los está poniendo a la disposición de todos nosotros para preguntarle alguna situación. saulaldo@hotmail.com, saulaldo@hotmail.com. Él está siempre listo y dispuesto para contestar todas nuestras inquietudes. Pues bienvenido, magistrado, enhorabuena a nosotros por tenerlo aquí y lo vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias. Primero, agradecer al portal Justicia Agraria México, al doctor, nuestro amigo Sergio Salgado Román, a ti, mi querida maestra Lorena Becerra Becerril, por este apoyo tecnológico que nos permitan, pues, llegar a muchas personas interesadas en el tema y de manera, con mucho cariño, con todo mi corazón, agradecerles a mis compañeros del Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, aquí en Tepic, Nayarit, que en esta tarde me acompañan en la sala de audiencias, y también a algunos compañeros abogados y abogadas litigantes que nos acompañan, y mi abrazo a quienes nos escuchan y nos ven por las distintas redes sociales. Este tema se da en el marco del festejo de los 30 años de los tribunales agrarios, ¿sí? Y vamos a iniciar con una lámina alusiva a este gran mexicano, don Ponciano Arriaga, un jurista de San Luis Potosí, que fue todo un referente, un ícono en el siglo XIX por sus aportes a lo que se ha conocido hoy como el derecho agrario mexicano. Y digo hoy porque antes el derecho agrario no se le atribuía una autonomía, siempre se le consideró como parte del derecho administrativo, cosa que pocos saben y que en las universidades lamentablemente a los estudiantes no se les explica. Don Ponciano Arriaga fue uno de los pensadores del siglo XIX que ya hablaba de estas cosas, de la cuestión de la justicia agraria. Por ello, en su libro, Voto Particular, él ya planteaba un reparto de tierras, aunque lo hacía con una perspectiva de sociedades de productores que muchos académicos, doctrinarios, estudiosos, le atribuyen como un precedente de lo que hoy conocemos el ejido. Don Ponciano Arriaga también nos legó lo que hoy conocemos como Procuraduría Agraria,
porque él fue el impulsor en San Luis Potosí en 1800, aproximadamente 47-48, de lo que se llamó la Procuraduría de Pueblos. En la historia de México siempre han estado presentes los planes políticos, y esto lo explico un poquito para el contexto histórico, particularmente para los jóvenes que me escuchan en esta charla, ¿sí? Y en el plan de San Luis, de Francisco I. Madero, de 1910, no hay una proclama, no hay un postulado que recoge el sentir del campesinado mexicano. No obstante que está considerado un prócer de la democracia, en su plan no hay pues el sentir de la clase campesina, ¿sí? Solamente entendemos la figura de Madero desde una perspectiva político-electoral, y después en el plan de Ayala, allí sí vamos a encontrar un antecedente de lo que hoy conocemos como tribunales agrarios, ¿sí? Este plan de Ayala se le atribuye a Emiliano Zapata. Sin embargo, los académicos, los estudiosos coinciden en que el ideólogo, el creador, el redactor del plan de Ayala fue un profesor rural que se llamó Otilio Montaño González. Y se le dice plan de Ayala porque se redactó en una localidad del estado de Morelos que precisamente se denomina Ayala. En el plan de Guadalupe de Venustiano Carranza, ¿sí?, hay una referencia muy subjetiva a la cuestión agraria, que después la vamos a encontrar en la ley agraria del 6 de enero de 1915. Aquí en el plan de Ayala, para quien se interese en ir encontrando el precedente de los tribunales agrarios antes de la Constitución de 1917, viene en el punto 6, cuando se habla de la restitución de tierras como la acción, el derecho más legítimo de los pueblos y las comunidades a quienes les fueron arrebatadas las tierras en la época de la colonia, en la época de la reforma y en la época del porfiriato. Ahí se habló por primera vez del establecimiento de tribunales especiales, aunque nosotros ya sabemos en teoría constitucional que en México no puede haber tribunales especiales. Lo correcto es decir tribunales especializados. Están prohibidos los tribunales especiales. Los ideólogos de lo que hoy tenemos en esta noble institución de tribunales agrarios, de la Procuraduría Agraria, del propio Registro Agrario Nacional, a uno de ellos lo conocemos como Luis Cabrera. Aquí en la lámina van a encontrar ustedes el nombre correcto, y fue un precursor, un ideólogo de la redacción de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. El ingeniero Pastor Romax también fue un ideólogo que contribuyó con su talento, con su capacidad a la redacción del artículo 27 constitucional en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917. En este Congreso Constituyente, desde luego que fueron muchos los congresistas, los diputados, que nos legaron un aporte interesante para la concreción del artículo 27. Entre ellos, Hilario Medina, que fue incluso ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Molina Enríquez y el general Francisco J. Música. En los debates del Congreso, allí podemos encontrar los discursos, estas participaciones llenas de oratoria, llenas de sentidos de justicia social y de amor verdadero a la causa campesina de México en ese Congreso. La mayoría de los académicos, de los estudiosos de lo que ha sido el sistema constitucional mexicano coinciden que el artículo que más debate, que más pasión levantó en el Congreso Constituyente del 16-17,
precisamente fue el artículo 27 constitucional, porque en él se encierra todo lo que son nuestros recursos naturales, como el agua, la tierra, el petróleo y todos los demás recursos naturales, renovables o no. De ahí la importancia que históricamente tiene para nosotros el artículo 27 constitucional. Después de eso, vinieron una serie de leyes, que aquí trato de hacer la compilación de las más importantes, de las más generales, con el propósito y el objetivo de que los jóvenes que se interesen por el estudio y la comprensión de las instituciones agrarias vayan teniendo una cronología, un hilo conductor que les permita comprender el México de hoy. Como bien enseña la filosofía, para conocer las cosas hay que conocer su historia. No podemos comprender a los tribunales agrarios hoy, en julio de 2022, si no revisamos su historia, sus precedentes. Y aquí tenemos las leyes, ¿verdad?, fundamentales en materia agraria desde 1915 hasta 1971, ya en el México moderno, ¿sí? Y esto ha sido el marco legal que nos rigió. Y cuando yo estudié la licenciatura en Derecho, pues obviamente que entran las normas que estudiamos, particularmente la Ley Federal de Reforma Agraria, que estuvo en vigor desde inicios de abril de 1971 hasta el 5 de enero de 1992. Ya las nuevas generaciones en las universidades, pues ya ven la Ley Federal de Reforma Agraria como un antecedente histórico, porque ahora deben estudiar la ley agraria. ¿Cuáles fueron las instituciones anteriores a los tribunales agrarios? La Comisión Nacional Agraria. Y poca gente sabe que el establecimiento de la Comisión Nacional Agraria como una autoridad técnica en materia agraria la impulsó el propio Porfirio Díaz. ¿Sí? Aquí les recomiendo la lectura de un libro maravilloso del ingeniero Marte R. Serrano, ¿sí?, un tamaulipeco. Él tiene una obra escrita que se llama La historia de la Comisión Nacional Agraria, y allí viene el referente. Luego, en los estados, no en todos los estados, había las comisiones locales agrarias, que después se conocieron como comisiones agrarias mixtas. ¿Sí? El Registro Agrario Nacional es una institución que data desde 1928. Ha estado presente en la historia del agrarismo en México. Luego se llamó Departamento Agrario en el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río. Posteriormente, ya en 1960, cambió de denominación y era el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Luego se llamó la Secretaría de la Reforma Agraria, que hoy conocemos como la SEDATU. Pero cuando se estableció la Comisión Nacional Agraria, allá en 1915, la Secretaría de Estado se llamó la Secretaría de Fomento y Agricultura. Esto para cuestión histórica. Y puse al final de la lámina el tema del cuerpo consultivo agrario, porque fue durante muchas décadas el órgano técnico que preparaba las resoluciones presidenciales, la de dotación de tierras, la de ampliación de ejidos, la de dotación de aguas, la de ampliaciones de aguas y los nuevos centros de población ejidal. Este cuerpo consultivo agrario se integraba de 5 consejeros a nivel nacional y tenía sedes regionales. En esta parte de la República, aquí en Nayarit, la sede más cercana era Occidente, en Guadalajara, y en Sinaloa era la región del noroeste del cuerpo consultivo, que tuvo su sede en Hermosillo, Sonora. Y aquí hay un dato interesante de la integración del cuerpo consultivo agrario. El perfil se supone que deberían ser licenciados en Derecho,
quienes prepararan, ¿verdad?, las resoluciones presidenciales. Sin embargo, hay un dato curioso. Muchos de los consejeros del Cuerpo Consultivo Agrario no fueron licenciados en Derecho. Algunos eran ingenieros en diferentes ramas de la ingeniería. Ingenieros agrónomos, ingenieros topógrafos e ingenieros civiles. Por eso es la presencia de muchos ingenieros en el ámbito agrario. Estas son las autoridades previas, pues, a los tribunales agrarios. ¿Cómo llegó la propuesta ya en el México moderno de los tribunales agrarios? En 1959, en la Ciudad de México y en Toluca, hubo 2 eventos, ¿verdad? Los Congresos Nacionales Revolucionarios del Derecho Agrario, y ahí se hablaba de el establecimiento de tribunales agrarios. En el 7º Congreso de Derecho Procesal, que se celebró en Jalapa en 1979, allá en Veracruz, el doctor Gonzalo Armienta Calderón, orgullosamente sinaloense, magistrado fundador de los tribunales agrarios, él llevó una ponencia y justamente el doctor Armienta propuso en este congreso el establecimiento de tribunales agrarios especializados. Y lo digo porque en mi segundo libro, del proceso agrario y garantías individuales, que escribí allá en 1995-96, siendo secretario de Estudio y Cuenta en Durango, Durango, el doctor Gonzalo Armienta me distinguió con el prólogo a mi segundo libro. Y desde entonces, el derecho procesal mexicano pugnó por el establecimiento de tribunales agrarios. Sin embargo, esas propuestas allí quedaron, no fueron tomadas en cuenta. Y bien, y luego vino una reforma con José López Portillo al artículo 27 en la fracción 19, cuando se le quitó la facultad al presidente de la República para que resolviera los juicios privativos de derechos agrarios, y esa competencia se delegó en las comisiones agrarias mixtas en primera instancia y en el Cuerpo Consultivo Agrario en la segunda instancia. La llegada de los tribunales agrarios se explica a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El 7 de noviembre de 91, el presidente Salinas de Gortari mandó una iniciativa de reformas a la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen. Hay la compilación de los debates de las diferentes fracciones parlamentarias que en ese entonces daban contenido a la Cámara de Diputados, particularmente del PRI, del PAN y de lo que en aquel entonces era la izquierda en México, representada por el PRD. El PRD había nacido el 5 de mayo de 1989. Y en este libro, que es mi tercer libro, de la generación de derechos parcelarios, que contiene mi tesis de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Sinaloa, allí recojo qué dijeron los diputados que representaban al PRI frente a la iniciativa de reforma de Salinas. ¿Qué dijo Diego Fernández de Ceballos, que era un ícono de la fracción parlamentaria del PAN en ese momento? ¿Y qué dijo la fracción parlamentaria del PRD en la voz del diputado Gerardo Calderón, Jorge Calderón, de Culiacán, Sinaloa? Ahí están expresadas las diferentes posturas políticas e ideológicas de esa reforma de Salinas, que ha sido considerada una de las reformas neoliberales en ese periodo de nuestro país. Y hay un dato curioso que poca gente sabe. En la intervención de Diego Fernández de Ceballos, dijo que la iniciativa de Salinas era una iniciativa del PAN, porque el PAN históricamente siempre propuso que
las tierras ejidales y comunales pasaran a ser objeto de comercio. Y antes las tierras no se podían vender. Con la reforma de Salinas, ahora las tierras ejidales y comunales son objeto de comercio. Antes de la reforma, las sociedades civiles y mercantiles no podían ser propietarias de tierras. Con la reforma de Salinas, sí pueden ser propietarias de tierras hasta una extensión equivalente a 25 veces la pequeña propiedad. Antes de la reforma de Salinas, estaba prohibido que los extranjeros formaran parte de las sociedades civiles y mercantiles. Después de la reforma, se permite la participación de extranjeros con el 49% de acciones en serie P. Y ahí podemos encontrar muchos elementos de una orientación neoliberal. Y finalmente se aprobó la reforma y el 6 de enero del 92 llegaron los tribunales agrarios a México y el 26 de febrero del 92 se decretó la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios. El 8 de julio, o sea, este viernes, ¿verdad? Hoy es 6. Pasado mañana es un aniversario más del establecimiento del Tribunal Superior Agrario. Va a cumplir 30 años de establecido el tribunal allá en la calle de La Morena, en la colonia Narvarte, en el entonces Distrito Federal. Tuvo la primera oficina provisional el Tribunal Superior Agrario y luego se cambió, ¿verdad?, a otras partes, a Orizaba, luego estuvo en la calle de Avena, ahora está en la calle de Dinamarca, y toda la historia de los diferentes domicilios que ha tenido el Tribunal Superior Agrario está en mi libro, La Magistratura Agraria en México, que ahí explico todo el desarrollo histórico del Tribunal Superior Agrario, quiénes fueron los magistrados fundadores, quién fue el primer secretario general. Todo esto está explicado en mi libro, La Magistratura Agraria en México. ¿Sí? De los magistrados fundadores fueron Sergio García Ramírez, Rodolfo Veloz Bañuelos, Luis Octavio Porte Petit, Arely Madrito Villa y el magistrado de Sinaloa, Gonzalo Armienta Calderón. Luego vinieron otros, sus presidencias. El primer presidente fue Sergio García Ramírez, el segundo fue Luis Octavio Porte Petit, que por cierto se religió 2 veces, y luego estuvo Ricardo García Villalobos, que también se religió, y después de Ricardo García Villalobos fue presidente Marco Vinicio Martínez Guerrero, y después de Marco Martínez Vinicio Guerrero estuvo el magistrado Luis Ángel López Escutia, y luego estuvo la magistrada Olivisa Gutiérrez Mendoza, y luego estuvo la magistrada por unos días Rocío González, y finalmente regresó Luis Ángel López Escutia, y ahora tenemos a la presidencia a la magistrada Maribel Concepción Méndez de la. Todo eso está explicado en este libro. ¿Sí? Cuando los tribunales unitarios se establecieron, fue el 7 de septiembre de 1992, y fueron 34 tribunales unitarios en toda la República. El TUA 19 es de los originarios a nivel nacional. ¿Sí? Hoy tenemos 54 tribunales unitarios agrarios y tenemos 3 subsedes. Aguascalientes, subsede alterna de Zacatecas; Campeche, subsede alterna de Mérida; y Mazatlán y Culiacán, subsede alterna del Tribunal de Mazatlán en Sinaloa. La naturaleza de los tribunales agrarios ha sido también tema de debate en la academia. Hay quienes todavía consideran que somos tribunales administrativos. Hay quienes dicen que no somos tribunales administrativos.
Hay quienes dicen que somos tribunales de plena jurisdicción y autonomía, y hay quienes dicen que somos como tribunales mixtos, porque somos administrativos y también de plena jurisdicción y autonomía. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos aquí, decidimos casos de nulidades, de actos de la SEDATU, del propio Registro Agrario Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, de la Semarnat, etcétera, o de otras autoridades que, aunque materialmente no son agrarias, pero formalmente lo pudieran hacer, de llevar a cabo actos o resoluciones, ¿verdad? Como por ejemplo los títulos de concesión de uso de suelo que expide la Semarnat en terrenos y comunales, pues si nosotros los anulamos o no, es cuando podemos ser concebidos como tribunales administrativos, ¿verdad? Si anulamos nosotros una resolución positiva o negativa del RAN, podemos ser entendidos como tribunales administrativos. Sin embargo, lo hacemos con una plena jurisdicción y autonomía que nos da el artículo 27 en su fracción 19 de Constitución. Y yo opino que los tribunales agrarios somos de plena jurisdicción y autonomía, ¿sí? Aunque también en una ejecutoria allá en Torreón, Coahuila, los magistrados de un colegiado denominaron al Tribunal Agrario de Durango como el Tribunal Campesino, ¿sí? No sé si lo harían de manera peyorativa o lo hicieron de buena fe, ¿verdad? Porque hay una confusión teórica conceptual de lo que es lo agrario, lo agrícola y lo campesino, ¿sí? No todo ejidatario es campesino y no todo campesino es ejidatario. No todo comunero es campesino y no todo campesino es comunero. Entonces la palabra campesino tiene una connotación más sociológica que jurídica. ¿Cómo estamos actualmente en estos 30 años? Ustedes saben que personalmente he publicado 3 videos en las redes sociales solicitándole muy respetuosamente a la Cámara de Diputados que nos aumenten el presupuesto. ¿Por qué? Porque desde el sexenio de Ernesto Zedillo a la fecha, el presupuesto de los tribunales agrarios no ha tenido un aumento considerable. Al contrario, nos han reducido plazas. El 6 de enero de 2016 nos quitaron 3 plazas. El perito topógrafo, el actuario ejecutor y audiencia campesina. No hemos recuperado esas plazas y no tenemos un aumento considerable para más plazas de personal administrativo y jurisdiccional. El parque vehicular en general de los tribunales agrarios data del 2014-2015. Por ejemplo, el vehículo TIDA que yo tengo asignado es 2015. Es austero, ¿verdad? Y tengo una dotación de gasolina de 50 litros, ahora va a ser por litros. Antes era que me he pasado hasta 900 pesos. Entonces, sí tenemos una situación de presupuesto que merece ser estudiada, que merece ser atendida, particularmente por el presidente de la República, que es el que propone el proyecto de presupuestos de egreso de la Federación de la Cámara de Diputados. Hace falta pues más personal y no es la primera vez que lo hago, pero voy a insistir en que se haga una reforma constitucional y consecuentemente las reformas legales necesarias para que los tribunales agrarios de México sean incorporados al Poder Judicial de la Federación. Y digo que no es la primera vez que hago esta propuesta pública, porque con motivo de la consulta a la que convocó la Corte en 2004, ya hice yo la propuesta pública de esta reforma y lo sigo haciendo, ¿verdad?, en mis libros. El estado actual de los tribunales agrarios debe ser objeto de atención del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo,
porque aunque somos un órgano constitucionalmente autónomo, cierto es que no tenemos independencia ni autonomía presupuestaria, porque el presupuesto no nos asigna la Cámara de Diputados. En un estado que se autodenomina constitucional de derecho, es inconcebible que tribunales que impartan justicia se encuentren fuera del Poder Judicial de la Federación, como en México son los casos de los tribunales administrativos y de los tribunales agrarios, ya que los tribunales electorales y en materia laboral ya forman parte del Poder Judicial de la Federación. Pues bien, a grandes rasgos, esta es la charla que teníamos diseñada para ustedes y que comparto con mucho cariño, con mucho gusto, en aras particularmente de que la juventud mexicana, las compañeras, los compañeros jóvenes, universitarios, que están cursando la carrera de Derecho o que van egresando o que están estudiando alguna especialidad de posgrado, los abogados litigantes que me escuchan, los abogados que vienen y postulan aquí en la sala de las audiencias, los investigadores, los académicos, los que se acercan a la ciencia jurídica, debemos poner atención a esta parte del derecho mexicano, ya que los tribunales agrarios atendemos a más de 32,000 núcleos agrarios existentes en México. Tribunales agrarios atienden al 26% del total de la población de México. Particularmente atendemos la problemática agraria de los 63 pueblos originarios o indígenas existentes en México. Y me parece que nuestra institución, nuestra hermosa institución, nuestra querida institución merece ser objeto de atención. Yo soy fundador de los tribunales agrarios. Vi cómo llegaron a estos tribunales y ahora vamos a cumplir 30 años. Y eso me da algo de legitimidad para abrazar la institución, para amarla, para quererla, para defenderla y salir con la frente en alto y con mucha dignidad a pedir al Poder Ejecutivo Federal, al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que del presupuesto de egresos para el año 2023 tome en cuenta a los tribunales agrarios de México y a los diputados que aprueban el Congreso, que aprueban el presupuesto como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Les agradezco muchísimo a todos ustedes su paciencia, su tolerancia, su aguante y quedo para si tienen alguna pregunta o alguna participación. Muchas gracias, Sergio Román Salgado, compañero académico, una gran persona que ha hecho aportes interesantes a esta parte de la ciencia jurídica mexicana. También le agradezco mucho a mi amiga Lorena Becerra Becerril por este apoyo tan hermoso, ese gesto tan bonito que han tenido. Muchas gracias a todos los que me escucharon en las redes sociales. Quedo a sus órdenes. Hola, buenas tardes.
¿Me escuchan? Creo que sí me están escuchando. Pues bueno, el magistrado doctor Aldo Saúl Muñoz López, siempre con sus temas interesantes que nos invitan a la reflexión en relación a las instituciones, en este caso, los tribunales agrarios, que es una institución muy noble, cuya actividad es muy importante en este país, porque más del 50% de la superficie es propiedad social. En consecuencia, pues necesita muchos apoyos para que pueda sacar adelante su función y su propósito con el que fue creado, que es dar seguridad y certeza jurídica a todos nuestros campesinos, que ya nos comentó el magistrado la connotación de esta palabra, a los ejidatarios, a los comuneros, a esos núcleos agrarios como son los ejidos y las comunidades, y por supuesto también a los pequeños propietarios y a todos los inversionistas que apuestan por invertir en las tierras mexicanas. Ya te veo, magistrado, perdóname, estaba yo aquí en la oscuridad. Tienes varias comentarios que siempre causas polémica en el sentido de, pues, lo que señalas de que debería de pasar al Poder Judicial un tribunal, el tribunal, ¿no? Porque en términos del artículo 27 constitucional, pues estamos hablando de una institución sui generis, es un tribunal autónomo, pero pues les hace falta el presupuesto. Fíjate, dice Ángel Gabriel González Adame, la presidenta del Tribunal Superior Agrario y los titulares de los TUAS han agendado cita con el presidente de la República para proponer las necesidades que requieren los tribunales. A ver, permíteme hacerte otro comentario. El dinero que debería estar destinado al campo y otras necesidades del país está destinado para los tribunales agrarios. Ya el magistrado comentó al respecto, pero ¿sabe si la institución, evidentemente, magistrado, ha hecho buenos oficios para lograr esto? Bueno, al menos yo no he sido invitado a platicar con el presidente de la República. No sé, ignoro, no tengo noticia de si la magistrada presidenta Maribel Concepción Méndez de Lara lo haya hecho, particularmente en el tema del presupuesto, que tiene que buscarse, ¿verdad?, el cabildeo en la Secretaría de Hacienda y con los diputados que integran la Comisión de Reforma Agraria, Justicia y Puntos Constitucionales. Pero no tengo noticia de eso. Recordemos que la magistrada presidenta, entre sus atribuciones que le da la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios y el reglamento interior, una de sus atribuciones es preparar el proyecto de presupuesto para el siguiente año, ¿verdad? Entonces, espero que sí se haya hecho la gestión ante la Secretaría de Hacienda, y si no se haya hecho, pues buscar los canales institucionales para que se tenga un acercamiento con el presidente de la República y el secretario de Hacienda. Eso sería mi comentario, Lorena. Muchas gracias, magistrado. J. Paz Martínez le pregunta, y esto pues aprovechando su asistencia en este foro, dice, ¿cómo es la relación del Tribunal Central hacia o desde los estados? Esta es una situación que hasta en los cumplimientos de ejecutoria se complica, señor, en el sentido de que, bueno, ustedes son como magistrados de los tribunales unitarios agrarios, son subordinados al Tribunal Superior, creo que en ese sentido va, y también cómo es la relación del Tribunal Central, se refiere al Tribunal Superior Agrario, con ustedes como tribunales unitarios, señor. Bueno, la relación del Tribunal Superior, el adjetivo superior, no hay que entenderlo en sentido amplio, profundo, no. No, el Tribunal Superior Agrario, en tratándose de cumplimiento de ejecutorias de amparo, ya sea de los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito o de la propia segunda sala de la Suprema Corte, no son superior jerárquicos a nosotros, los magistrados de los unitarios
agrarios. Se tuvo una concepción errónea, equivocada, hace un par de años, en donde el director general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario nos mandaba oficios diciéndonos que cumpliéramos las sentencias de amparo, ¿verdad? Y yo fui uno de los magistrados, no el único, pero sí uno de los que les hice ver que con todo respeto institucional y cortesía judicial, el Tribunal Superior Agrario no es mi superior jerárquico en tratándose de cumplimiento de sentencias de amparo. La relación del Tribunal Superior con nosotros es una relación mixta. Es mixta porque está la parte administrativa, es la que nos da los nombramientos, cambios de adscripción, licencias, salarios, ¿verdad? Sanciones, entre otras cosas. Es la que autoriza pues la renta de computadoras, el arrendamiento de inmuebles. Ya nosotros acá en las entidades federativas nosotros no hacemos eso. Ya lo hace el Tribunal Superior Agrario a través de la Unidad General Administrativa, la Dirección de Recursos Humanos, Financieros, Materiales, etcétera. Y es una relación jurisdiccional porque el Tribunal Superior Agrario tiene competencia para resolver los recursos de revisión que se interponen en contra de algunas de las sentencias que yo como magistrado dicto aquí en el Tribunal Unitario. Sentencias de restitución de tierras, de conflictos de linderos o de nulidades de resoluciones emitidas por autoridades en la materia agraria. También el Tribunal Superior Agrario tiene una competencia jurisdiccional en el tema de los conflictos de competencia que tenemos los unitarios por cuestiones de territorio. También el Tribunal Superior Agrario tiene competencia jurisdiccional para resolver una excusa, ¿sí? O cuando somos recusados los magistrados por algún abogado, por alguna de las partes, para que no conozcamos y no resolvamos un asunto. Eso lo resuelve el superior. Y también el superior agrario tiene competencia para resolver el tema de la excitativa de justicia cuando, a criterio de la parte actora o de la demandada, nosotros no dictamos la sentencia en tiempo y forma. Esa es la relación, ese es el vínculo que tenemos del Tribunal Superior Agrario para con los 54 tribunales unitarios existentes en la República. Ese es mi comentario, amiga Lore. Muchas gracias, querido doctor Aldo Saúl Muñoz López. Pues ya dimos su correo, magistrado, por ahí le van a llegar seguramente preguntas y siempre bien importantes comentarios en relación a todo lo que usted señala siempre en sus importantes ponencias y sobre todo felicitar el ejercicio que está haciendo el magistrado porque se toma el tiempo en su agenda, no obstante que tienen mucha carga de trabajo para abrir sus puertas y a la capacitación, a compartir el conocimiento tanto con el personal del tribunal como para los postulantes o las personas que deseen escucharlo. Muchísimas gracias, magistrado. Estamos aquí a sus órdenes siempre. Esto fue el informe previo del justificado porque vamos a requerir más conferencias, sobre todo que ahorita nada más nos dejó picados con el origen, evolución y estado actual de los tribunales y después por ahí le metimos nada más una pregunta de procesal, pero ya nos vamos a ir con amparo y es un gusto escucharlo. Magistrado, un honor. Felicidades. Muchas gracias una vez más, estimada amiga Lore y también al doctor Sergio Salgado Román. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Listo, ya se detuvo. Gracias, magistrado. Ya detuvimos la transmisión.